makes me want to lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. If you knew how lonely my life has been and how long I've been so alone, and if you knew how I wanted someone to come along and change my life the way you've done, it feels like home to me, feels like home to me, feels like I'm all the way back where I come from. It feels like home to me, feels like home to me, feels like I'm all the way back where I belong. A window breaks down a long dark street, and a siren wails in the night, but I'm Pues muy buena tarde, noche a todos los que se vayan conectando. Muchas gracias por acompañarme en un programa más de Aequitas et Justitia per Humanis. Ya saben, redes sociales como Aequitas et Justitia per Humanis, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para todos ustedes. Pues muchísimas gracias. Como les decía, hoy es ya 5 de abril, otro mes más de este año 2021. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Esta canción se llama Feels Like Home. Es una canción, la verdad es que muy muy bonita. Habla sobre las despedidas, de lo que voy a hablar el tema de hoy. Hoy les voy a hablar de la ley de voluntad anticipada. Obviamente todo esto en el territorio nacional, en nuestro país. Que bueno, pues es un tema bastante amplio, y esta canción la puse porque bueno, hay antecedentes, hay películas que pudieran ser ciencia ficción, pero que también tienen cierta veracidad. Otras están basadas en historias reales. Entre una de estas películas encontramos la titulada La decisión más difícil, con Cameron Díaz, y bueno, es una película la verdad muy desgarradora, y esta canción tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es la ley de voluntad anticipada, que tiene mucho que ver con esta parte de la eutanasia, con la parte del suicidio asistido, no homicidio, sino suicidio asistido, y toda esta parte humanitaria, toda esta parte legal sobre el tema de hoy, que bueno, pues es la ley de la voluntad anticipada. Es un tema, como yo les decía, muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, pues la muerte nos llega a todos. El ciclo de todo ser vivo es nacer, crecer, reproducirse y morir. La cuestión aquí versa entre lo siguiente: ¿cuándo es el momento más adecuado para dejar partir a un enfermo a su manera? ¿Cuándo es? Aquí no hablamos solamente de una posible eutanasia o de un posible procedimiento de eutanasia o de un homicidio asistido. Más bien es planear y respetar la decisión de nuestro enfermo, del paciente incluso, cuando aún se encuentra en lucidez, cuando aún se encuentra con esas capacidades no solamente naturales y mentales, sino jurídicas, para que él pueda tomar una decisión
en qué momento es el adecuado para él en algunos lugares, en el poder interrumpir su vida, o es decir, llegar al ciclo fatal, a la muerte como tal, y obviamente también partir sin dolor y con dignidad, porque bueno, pues lo cierto es que desde la antigüedad hasta la actualidad este tema ha dado mucho de qué hablar. Hay personas que son pro vida, hay otras personas que están ensimismadas en ese fanatismo dogmático o religioso, en ese fanatismo de usos y costumbres, entre otros, ¿no? También muchas veces el juramento hipocrático del que les voy a hablar más adelante. Ahora, cuando hablamos o al hablar de dignidad, nos referimos a la palabra en latín dignitas o dignus. ¿Y por qué me refiero a esto? Bueno, yo hace un momento les dije, bueno, hay que dejar partir sin dolor y con dignidad al enfermo o al paciente terminal, porque a todos nos llega la muerte. Es un ciclo que a todos nos va a tocar, algunos pues más pronto, a otros pues con una longevidad, híjole, lo suficientemente alta, diría yo, como para que puedan partir de diferente manera. Obviamente cuando nos referimos a partir sin dolor y con dignidad, pues obviamente es toda esta cuestión de procedimientos médicos, de procedimientos éticos, de procedimientos morales, de procedimientos jurídicos y como yo bien les decía, médicos. Entonces, cuando hablamos de dignidad, muchas veces no entendemos cuál es esa capacidad o cuál es esa cualidad que debe de tener una persona para decir que es partir con dignidad, o cuando decimos que una persona tiene dignidad. En este sentido, como yo les decía, pues esta palabra de dignidad proviene del latín, que es dignitas o dignos, que traducido se refiere a digno o merecedor. Asimismo, es la cualidad natural, es una cualidad natural que tenemos todos los individuos o todo el ser humano, lo que lo distingue de tal forma que se hace valer como persona, hace valer sus derechos, hace valer sus obligaciones, hace valer sus deseos y también hace valer esa ética propia para que él tome esa decisión más adecuada de decidir en qué momento y cómo quiere partir, o incluso con algunas limitaciones, si decide o no renunciar a diferentes tipos de procedimientos. Sin embargo, bueno, hablar de esta parte de decir, bueno, yo soy merecedor, hablamos de la siguiente, de un derecho natural y de un derecho positivo. De un derecho natural es con todos aquellos derechos con los que nacemos y con los que obviamente somos procreados, engendrados y obviamente que estamos en el vientre de la madre. Luego, por tanto, posteriormente al nacimiento de nosotros, hay derechos que ya se adquirieron desde antes, pero hay otros derechos que iremos adquiriendo a lo largo de la vida y obviamente cuando se cumple una mayoría de edad. Ay, una disculpa, es que como que utilizaron el aro y se mueve un poquito. Entonces, bueno, como yo les comentaba en esta situación, aquí hay una cuestión en este sentido. Ahora bien, aquí cuando hablamos de estos derechos naturales y obviamente de un derecho positivo, como yo les decía, hay derechos que se van desarrollando conforme vamos creciendo y obviamente hay actos jurídicos que se pueden llevar a cabo una vez que se cumple la mayoría de edad, que la mayoría de los países es a partir de los 18 años de edad. En este sentido, cuando nos referimos a esta parte de la dignidad en la cuestión médica, es obviamente la manera de la responsabilidad y de actuar de la manera más responsable e informada del paciente, que obviamente decide en qué momento concluir su vida, porque ya es un enfermo terminal o porque tiene una enfermedad crónico-degenerativa que al final del día le va a imposibilitar tener una vida activa, tener una vida independiente, y en ese sentido va a tener que depender tanto de otras personas como probablemente de
máquinas o de alguna vida semi-artificial o incluso artificial. Luego, por tanto, bueno, pues aquí lo que se trata es de que se participe con las medidas, como yo les decía, más adecuadas, tanto los médicos hacia los pacientes, los médicos hacia los familiares, y obviamente es una red que se va armando entre médico, paciente, familiar e incluso otros especialistas para poder acompañarlos al procedimiento o a este proceso tan largo que se va a llevar a cabo, pues obviamente en esta cuestión de la ley de la voluntad anticipada. Ahora, en este sentido, como yo les decía, bueno, pues esta dignidad es porque todas las personas somos merecedoras de que se respeten nuestros derechos, sobre todo esos derechos médicos, esos derechos a la salud, y obviamente que se nos tome en cuenta cuando ya no queremos tomar algún procedimiento o cuando ya no hay otra solución, porque pues obviamente ya se tomaron todos los tratamientos existentes, todos los tratamientos incluso que pues han sido certificados, y otros que pues a lo mejor son clandestinos y que pues ya no hay una mejoría. Normalmente este tipo de leyes, tanto la cuestión de la eutanasia, del suicidio asistido, y de la voluntad anticipada, se refiere cuando una persona es un enfermo, como yo les decía, crónico degenerativo, o tiene una enfermedad terminal, como puede ser cáncer en metástasis, SIDA, VIH, sífilis ya muy avanzado, entre otras enfermedades que pues obviamente son terminales o que tienen cuidados paliativos. Es decir, hay personas que por el tipo de enfermedad con la que nacen o se van desarrollando, pues se les van dando cierto tipo de cuidados paliativos, que también de lo que les voy a hablar más adelante, para que pues lleven una vida lo más tranquila posible, sin tanto dolor, y obviamente intentando que pues ellos hasta cierto punto puedan llevar una vida lo más normalizada posible o lo más funcional. Entonces, ¿de qué tratan estas leyes? Bueno, efectivamente es de eso, de que si el paciente ya no lo quiere, respetar esa parte de que el paciente decida en qué momento renunciar. En algunos países, como en algunos estados de la República, la ley está permitiendo que ya se aplique la eutanasia legalizada e incluso el suicidio asistido. Sin embargo, hay estados de la República y hay países también que no están permitiendo que se lleven a cabo este tipo de procedimientos. Por tanto, la sustitución de los mismos son estas nombradas leyes de voluntad anticipada, que pues también tiene sus limitaciones, y obviamente a pesar de que tiene algunos puntos positivos, no siempre beneficia por completo al paciente. Entonces se tienen que llevar a cabo ciertas estrategias para que se hagan valer estas voluntades de los pacientes. Ahora, antes de seguir con el tema, les aclaro, la cuestión de una ley de voluntad anticipada no tiene nada que ver con la última voluntad de una persona. ¿Por qué les comento esto? Bueno, en una charla que yo tuve con una persona, me comentaba que en algún programa se había tocado hace unos días sobre más o menos este tema, y que era la última voluntad de la persona o la última voluntad del enfermo, algo así. Lo cierto es que yo poco vi la verdad, les soy honesta, poco vi del programa, pero realmente no tiene mucha índole en esta cuestión de la ley de voluntad anticipada. Normalmente cuando se habla de la última voluntad es cuando se refieren a esa voluntad de hacer una especie de o hacer un testamento donde los bienes como tal, muebles e inmuebles, es decir, el patrimonio de las personas, pues obviamente se designe a ciertas personas o se nombre
nombre a herederos o digan yo te voy a dejar esta parcela, yo te voy a dejar esto, aquello. Sin embargo, la ley de voluntad anticipada no se relaciona como tal con eso. Son cuestiones que pudieran venir aparejadas, pero que tienen sus diferencias. La última voluntad como tal de una persona es efectivamente eso, es designar a herederos o dejarle sus propiedades a cierto número de personas, ¿ok? Y la voluntad anticipada no va dirigida a los bienes patrimoniales de una persona, va dirigido a su derecho inalienable como persona de escoger cuál va a ser el procedimiento adecuado o qué se debe de hacer en caso de que su enfermedad avance y que pues ya no tenga una mejoría o que ya no exista una cura como tal, o en qué momento se le deben de dejar de administrar ciertos medicamentos, ciertos tratamientos, ciertos procedimientos, y que de esa manera tanto los familiares y los médicos principalmente ya no sigan torturando al paciente. El paciente es el que decide por lo regular esta voluntad. Entonces, les hago este acotamiento porque les soy bien honesta, no pude ver completo ese programa, pero sí vi algunas cuestiones, entonces les aclaro, ese programa tiene su temática, y aquí, pues yo en esta cuestión de la ley de la voluntad anticipada voy a hablar de esta parte jurídica, de esta parte ética, de esta parte moral, en que las leyes nos están rigiendo a nosotros como individuos para que se nos respeten esos derechos y nosotros podamos entonces acudir con un notario público y que se haga valer la voluntad de nosotros, ¿no? Entonces es diferente. La última voluntad o incluso un testamento, pues obviamente va dirigido a esos bienes patrimoniales de la persona que va a fallecer y ya que posteriormente se va a conocer como de cuyos. Aquí la voluntad anticipada es únicamente sobre cuestiones médicas, e incluso se puede poner en esta voluntad anticipada que si tú como paciente llegas a tener un accidente en el cual se determine que ya no tienes una actividad cerebral, es decir, que tienes muerte cerebral, entonces que en ese momento se te desconecte para que no se te alargue la vida. Si alguno de tus familiares no está conforme con eso o se siente en desagusto con esa decisión, tú como paciente o como persona que va a optar por hacer o llevar a cabo una voluntad anticipada, puedes nombrar a otra persona externa. Puede ser un abogado que tú puedes contratar para que él en su momento adecuado haga que se cumpla esa voluntad en cuanto a tus cuestiones médicas, de tratamientos por tu enfermedad o por un posible accidente que pudieras tener, y obviamente saber en qué momento dejar de llevar a cabo esos tratamientos, ¿no? Ahora, como yo les decía, desde siglos anteriores de que pues obviamente viene esta evolución del ser humano, de las personas, del raciocinio, pues el individuo se ha debatido entre la moral, entre la ética y obviamente también en lo que se conoce como el juramento hipocrático. La mayoría de las personas que tienen ya sea una carrera técnica o una licenciatura o es decir, una profesión, la mayoría hacemos juramentos hipocráticos. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos una especie de juramento en el que decimos unas palabras que haremos cumplir, etcétera. Entonces, en este sentido, aquí el individuo y sobre todo los médicos, el personal de la salud, se ha debatido entre esta cuestión, entre esa moral, entre esa ética y también entre ese juramento hipocrático que en la antigüedad imposibilitaba hasta cierto punto de hacer o de no hacer algunas cuestiones. Ahora,
Cuando hablamos de esta parte de la moral, de la ética y obviamente de este juramento hipocrático, pues sí es una disyuntiva, es una problemática tan fuerte porque para hacer valer estos derechos, pues obviamente se debe de tener cierto conocimiento, cierta información. Es decir, el paciente no es que sea un experto en la materia de leyes, pero sí puede saber en este sentido cómo ir con una persona especializada en derecho para que haga valer obviamente los derechos que él tiene como paciente y que de esa manera sean respetados. Luego, como yo les decía, bueno, desde la cuestión médica, pues viene esta parte porque también se suman cuestiones dogmáticas. Muchas veces los doctores dicen, bueno, pues hay que tener una esperanza, y hay otros médicos que son como más racionalistas y otros son como más apegados a dogmas religiosos. Entonces, también entre los médicos existe esa problemática para saber cómo decidir o en qué momento parar con este tipo de tratamientos que el paciente ya no quiere, ¿ok? Ahora, en este sentido, bueno, pues como yo les decía, aquí se mezclan muchas cuestiones. Cuando hablamos de una moral, nos referimos a esos usos y esas costumbres que tiene esa sociedad de cualquier país, en cualquier territorio. Hay sociedades que son o muy patriarcales o muy matriarcales, o incluso tienen sus propias leyes. Luego, también lo es que dependiendo de esos usos y costumbres estipulados por esa sociedad, y si es una sociedad ensimismada en cuestiones dogmáticas religiosas, es decir, en esas creencias religiosas donde no se puede en este sentido contradecir a los sacerdotes o a estas eminencias en la religión, pues obviamente va a ser muy difícil poder plantear una solución a esta cuestión. Entonces, como yo les decía, todo tiene que ver con esos usos y costumbres de cada sociedad, pero también con esa parte de la ética que pues viene de del griego, y que es ethos y que es ikos, el cual es alusivo a un hábito, es decir, algo que hacemos constantemente y la manera de realizarlo, que es relativo a la percepción de la persona, obviamente llevando a cabo ciertos límites entre la normatividad. En este sentido, cuando nos referimos a una ley de voluntad anticipada y a una ética médica, nos referimos exactamente en qué momento los médicos deben de tomar una decisión relativa en el momento ya más avanzado, en donde el paciente no va a tener una mejoría. Luego, también lo es que en ese sentido, pues obviamente se tienen que llevar a cabo tomas de decisiones referente a mantener la vida de una persona o a respetar esos deseos de morir de la persona. Esto no quiere decir que es incitar a una especie de suicidio, no. Aquí hay que diferenciar una ley de voluntad anticipada como una eutanasia, como un suicidio asistido. No tiene nada que ver en una cuestión de un suicidio cuando una persona es depresiva o es disfuncional. No, aquí nos referimos que es cuando una persona que ya está muy enferma, que su enfermedad ya está demasiado avanzada, y que para no alargar ese sufrimiento, ¿cuál es la decisión más adecuada para el paciente para que deje ese sufrimiento, tanto físico como psicológico, como emocional, e incluso, bueno, algunos comentan esa parte del alma y del espíritu, ¿no? Entonces, bueno, aquí es esta cuestión, saber en qué momento tomar la mejor decisión, tú como médico, para decir, ya no más tratamientos, hay que respetar la voluntad, o hay que preguntarle al paciente si es que se encuentra con lucidez o si es que existe un documento como este de que yo les comento. Ahora,
De lo cual, pues yo les decía, surge esta discusión porque el juramento hipocrático, como yo les decía, es un juramento que hacemos la mayoría de las personas con una carrera técnica, con una carrera profesional. Entonces, para los médicos siempre ha sido una disyuntiva, una problemática, porque aquí tengo el juramento hipocrático, que es un poquito largo, porque si es el juramento, pudiera ser la traducción más original, y decía, bueno, obviamente pues, por Hipócrates, ¿no? Decía, juro por Apolo, por Esculapio, Ígidas y Panacea, y pongo por testigos a todos los dioses y diosas, de que he de observar el siguiente juramento, que me obligo a cumplir en cuanto ofrezco, poniendo en tal empeño todas mis fuerzas y mi inteligencia. Tributaré a mi maestro de medicina el mismo respeto que a los autores de mis días. Partiré con ellos mi fortuna y los socorreré si lo necesitaren. Trataré a sus hijos como mis hermanos y si quieren aprender la ciencia, se la enseñaré desinteresadamente y sin ningún género de recompensa. Instruiré con preceptos, lecciones orales y demás modos de enseñanza a mis hijos, a los de mis maestros y a los discípulos que se me unan bajo el convenio y juramento que determine la ley médica, y a nadie más. Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa, según mis facultades y mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante. Me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Pasaré de mi vida y ejerceré mi profesión con inocencia y pureza. No ejecutaré la talla, dejando tal operación a los que se dedican a practicarla. En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objeto que el bien de los enfermos. Me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras y evitaré sobre todo la seducción de mujeres u hombres, libres o esclavos. Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos. Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrando siempre entre los hombres. Y si lo quebranto y soy perjurio, caiga sobre mí la suerte contraída. Esta versión viene del griego y obviamente de Manuel Briceño Jauregui. Es decir, cuando hablo de este juramento hipocrático, en una de esas partes de este juramento, de este fragmento, de este texto, dice que el médico no aplicará venenos, él no recomendará y que él hará todo lo posible por mantener con vida al paciente. Eso era en la antigüedad. Sin embargo, hasta la actualidad, muchos médicos se basan completamente en este juramento sin tomar en cuenta los derechos humanos inalienables de todos los individuos en cualquier sociedad, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué hacer sufrir a los pacientes cuando ellos ya no quieren más tratamientos? ¿Por qué nosotros como familiares, como individuos, nos obsesionamos con mantenerlos con vida cuando su vida realmente ya no es una vida para ellos funcional, es una vida de agonía, es una vida de dolor? Entonces, en ese sentido, bueno,
pues obviamente vienen muchos avances y hasta en la actualidad muchas personas desde la religión, es decir, desde sacerdotes, desde los consejos médicos, desde los consejos de los derechos humanos, toda esta parte que tiene que ver con lo jurídico, lo médico, incluso hasta cierta parte de la teología o en este caso de la religión, se sientan a llevar este tipo de temas de conferencias, de disyuntivas, para saber cuál es un punto medio en este sentido y que el paciente se sienta respetado, se sienta beneficiado, pero que también los familiares de los pacientes sientan que se está haciendo algo por su enfermo y de tal manera que también los médicos no se sientan atados o imposibilitados en llevar a cabo sus tratamientos y sus conocimientos con los pacientes. Y de igual manera entra mucho esta parte de que en cuestiones de religión, algunas religiones prohíben llevar a cabo cierto tipo de procedimientos para acelerar el fallecimiento de una persona que ya está sumamente enferma y que no va a tener una mejoría. En algunas religiones se maneja, y yo no ataco, simplemente comento, que es la voluntad de Dios. ¿Realmente es la voluntad de Dios? Porque, digo, si Dios sabe que una persona está sufriendo, pienso yo que lo más adecuado es parar ese sufrimiento en alguna manera. ¿Por qué? Porque los medicamentos no siempre van a funcionar. El cuerpo se va haciendo inmune a ciertos medicamentos, que el mismo organismo quema esas sustancias y que el dolor se va incrementando. Ahora, en otras cuestiones también estos usos y costumbres de la religión dicen que si una persona se suicida no va a entrar al cielo, no puede ser enterrada en un panteón con sus familiares, etcétera, que porque va a estar en pecado. Pero aquí hablar de los derechos de las personas y de todo enfermo, pienso yo que no tiene nada que ver con estas cuestiones religiosas. El infierno, el cielo, cada uno de nosotros lo vive a diario. Y cuando una persona está enferma, lo único que se pudiera pensar que el enfermo desea, y que muchas veces los enfermos nos los dicen, es: ya déjenme ir, ya no quiero estar aquí, estoy sufriendo. Entonces, por esta situación es que hasta la actualidad sigue mucha problemática con esta cuestión, por este juramento hipocrático, porque hay médicos que lo quieren llevar al pie de la letra sin importarle si el paciente sigue sufriendo o no sigue sufriendo. Él alarga y alarga y alarga la vida, mientras que hay otros doctores que están más aperturados y dicen: bueno, ya se hizo todo, si el paciente ya no quiere, entonces vamos a detenerlo y solamente se le va a dar algún tipo de medicamento o ayuda para que no sienta tanto dolor y se sienta cómodo. Ahora, con ello, el estudio sobre la legalización de la eutanasia, de este homicidio asistido y de la voluntad anticipada, como yo les decía, versan en estos aspectos, pero principalmente versan en estos tres aspectos principales para que entonces se dé y se pueda llevar a cabo esta voluntad en cualquiera de sus modalidades. 1. Del paciente, su autonomía y su respeto como persona, como individuo y obviamente como paciente. 2. Del médico, el cumplimiento a su juramento, el respeto a la vida y a la muerte humana, así como el respeto a la voluntad del paciente. Es decir, sí va a llevar a cabo hasta cierto punto su juramento, pero eso no quiere decir que él va a seguir torturando a un paciente que ya está muy mal o que ya ha decidido renunciar a los tratamientos, porque no va a haber mejoría y al final del día la muerte va a llegar. Y de los familiares, es esos usos y costumbres, esa ética y sobre todo el respetar la decisión del paciente para determinar en qué momento concluir con su vida de una forma tranquila y de una forma menos dolorosa, que sea una forma en la que el paciente, cuando se vaya,
él no esté sufriendo y él no esté preocupado por lo que van a sentir sus familiares. ¿Okay? Entonces, de esa manera, pues aquí versa esta situación y estos aspectos son principales para que entonces se pueda legalizar la eutanasia, el suicidio asistido y esta parte de la voluntad anticipada. Ahora, los datos históricos que nos han arrojado de estas sociedades es que desde la antigüedad y en algunos lugares y en algunas regiones del país todavía son muy paternalistas. Es decir, a partir del siglo XVII hasta cierto punto del siglo XX y todavía en algunas sociedades de nuestro territorio, hay cuestiones de relaciones familiares, religiosas, políticas, jurídicas y médicas. Estas se basaban en la antigüedad y todavía en la actualidad en algunos lugares en la decisión de la figura paterna o masculina, es decir, que el hombre era el que tomaba las decisiones y luego, sobre todo en cuestiones médicas, aquí no se tomaba en cuenta ni al paciente ni a los familiares del paciente, ¿ok? Es decir, no se les permitía opinar, no se les permitía preguntar. Únicamente se guiaban o se les obligaba a guiarse por lo que el médico decía. Por tanto, quien tomaba el control en ese momento y en algunos lugares en la actualidad eran los médicos y siguen siendo los médicos. Muchas veces los vemos en el seguro social, que los médicos no te permiten a ti ni como familiar expresar alguna idea o el decir mi familiar viene así, así y así, porque ellos te lo dicen así, usted no es médico, el médico soy yo. Entonces, realmente los médicos no todos tienen esa humanización. Ahora bien, en este sentido, su proceso elemental para ellos como médicos era ejercer la dominación basado en el poder. ¿Por qué? Porque al ser conocedores de anatomía, de medicina y de todos estos procedimientos de la salud, entonces tenían ese poder de ejecutar procedimientos que podían ser bárbaros o que a lo mejor no eran tan bárbaros pero que eran experimentales y que algunos de ellos no tenían la fuerza o los medicamentos necesarios para la mejoría del paciente. Entonces, ellos lo que hacían era tomar con ese poder y ejercer su grado de dominación ante el paciente y ante el familiar. Luego, el médico al tener ese poder, él tenía el poder de ejercer de si quería sanar o no al paciente y obviamente al sanar el prolongar o no el dolor de un enfermo que ya fuera terminal o de un enfermo que ya no tuviera una mejoría. Por tanto, pues la familia del paciente carecían de ese entendimiento y obviamente eso le daba beneficio a los médicos para controlar el estado de salud de los pacientes. Sin embargo, en la actualidad se trata de erradicar todo eso. Ya para el siglo XX el cambio se empieza a notar y entonces el tratamiento a los enfermos se hace más humanitario, se les dan capacitaciones al personal médico, a todo el personal de la salud para saber qué tratamientos eran más eficaces, cuáles eran más agresivos, cuáles eran los más agresivos y entonces gracias a todo esto la Sociedad Americana de Eutanasia para el año de 1967 ella propuso la existencia de un documento legal y universal para el tratamiento de cuidados anticipados que permitía al individuo especificar su voluntad, determinar las intervenciones médicas mantenedoras de vida. Es decir, que gracias a esta Sociedad Americana de la Eutanasia para este año de 1967 decía, bueno, ya que no se puede aplicar una eutanasia, ya que no se puede llevar a cabo, vamos a tomar en cuenta ciertas opiniones del paciente, dejarlo por escrito para que quede un registro médico y nosotros como médicos sepamos hasta qué punto llevar a cabo cierto tipo de procedimientos que el paciente realmente quiera
o no quiera para alargar su vida o no alargar su vida por el tipo de enfermedad que pudiera presentar. Luego, 2 años más tarde, el abogado estadounidense Louis Kurt propuso también la existencia de un documento en el que el propio individuo indicara el tipo de tratamiento que deseaba se le administrara de acuerdo a su enfermedad o a su padecimiento. En este sentido, bueno, pues obviamente aquí era cuando el paciente ya llegaba a estar completamente en estado vegetativo y que pues obviamente se sabía que ya no iba a recuperar funciones ni mentales ni físicas en esta cuestión motriz. Por tanto, gracias a este abogado se toma en cuenta algunas cuestiones para mejorar los procedimientos y obviamente de esa manera respetar la voluntad del paciente y de los derechos de cada individuo. De esto nos arroja en la actualidad la autonomía del paciente. ¿Qué quiere decir? Bueno, estrictamente cuando se habla o se manifiesta la autonomía es manifestar sus derechos humanos, conocerlos y por tanto hacerlos valer, porque el derecho humano de todo individuo es autodeterminarse en las cuestiones relacionadas o es decidir con lo relacionado a su vida, a su cuerpo y su mente, donde sus derechos inalienables no pueden enajenarse, es decir, que no puede venir un tercero, ni un familiar, ni un médico, ni nadie a tomar una decisión que no le corresponde o a pedir que alarguen la vida del paciente. En este sentido, se trata de que, bueno, el paciente y el individuo en general, todos los individuos en general, podamos decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente y qué tipo de procedimientos queremos que se nos lleven a cabo en la enfermedad que podamos presentar. Ahora, en este sentido, como yo les decía, es una situación de una decisión pues muy íntima, muy personal, pues, obviamente del paciente. Ahora, aquí el paciente debe de estar informado para saber cuál es la decisión más adecuada que él puede tomar, obviamente sin que influyan otras personas, pero que él esté informado de toda esta situación. Por tanto, en la autonomía en la actualidad, es decir, en esa toma de decisiones y en esa responsabilidad del propio paciente, encontramos las leyes base para esta ley de voluntad anticipada. Una es la Ley General de la Salud, la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de México, el reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada y las leyes y reglamentos de algunos estados que sí avalan tanto la eutanasia, tanto el suicidio asistido como la voluntad anticipada. Para que estas leyes se puedan emplear, se puedan llevar a cabo y obviamente se hagan valer, se debe de estipular lo siguiente, que el equipo médico no actúa ciegamente, que conoce los deseos, los intereses y las inquietudes del paciente, lo que permite ofrecer una mejor atención médica que más allá del poner, es quitar o limitar, sea acompañar y en la medida de lo posible aliviar el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, obviamente pues el médico no va a actuar a ciegas, debe de tener un historial médico del paciente, debe de saber qué tipo de tratamientos existen, si va a mejorar, si no va a mejorar, y de esa manera entonces pues es aliviar al paciente del dolor que está sufriendo en este sentido. Y luego, después de eso, el paciente con plena competencia e información que se le brinda al paciente por el personal médico, decide o comunica su aceptación o su rechazo a la asistencia o al tratamiento o tratamientos indicados, solicitando un tratamiento no indicado también o contraindicado, es decir, en este sentido, el paciente va a decidir qué tipo de tratamiento tomar
o en qué momento dejarlo y que ya no se lo apliquen, si quiere algún tratamiento experimental o si no quiere algún tratamiento experimental. De esto versa ahora bien. Cuando hablamos de esta cuestión, también para que se lleve a cabo tanto una eutanasia como una voluntad anticipada, como un suicidio asistido, se debe de tomar en cuenta lo siguiente: la existencia de un diagnóstico, luego la existencia de un pronóstico, es decir, el porcentaje o esas probabilidades de mejora o de no mejora, y un tratamiento, es decir, que el paciente ya haya tomado algún o varios tratamientos diversos y que no presente una mejoría. Y obviamente, por último, las alternativas posibles para la solución. Y es decir, ¿cuál es la solución? Obviamente el fallecimiento del paciente, porque ya no va a tener una mejoría y saben en qué momento se puede llevar a cabo. Ay, me disculpo, pero se me seca la boca. Ahora, con estas leyes, principalmente con la referente a la voluntad anticipada, se trataba de que los familiares, o se trata incluso en la actualidad de que los familiares como los médicos comprendan los siguientes puntos. 1. Que la prolongación de la vida no constituye un valor absoluto, es decir, la vida sí es un bien, pero también lo es que la muerte es un hecho natural que a todos nos va a pasar. Por tanto, la vida no es algo absoluto, es decir, la persona no va a ser eterna. Por tanto, si padece una enfermedad, es decir, en qué momento renunciar a esos tratamientos y respetar como familiar y como médico el actuar del paciente. Luego, deben de comprender que no es digno ni prudente seguir agrediendo al enfermo cuando sus posibilidades de vida son nulas o casi nulas. Es decir, ya no aplicarle más tratamientos contra la voluntad del paciente porque ya no va a tener una mejora. Luego, no hay una obligación de someterse o continuar a un tratamiento que no esté libre de peligro o que sea demasiado costoso. En este sentido, se informa a los familiares, al paciente, y se platica con el médico o con los médicos para conocer toda esta situación. Luego, ellos deben entender que no es lo mismo ayudar a vivir a quien está viviendo que impedir morir a quien está muriendo. Es decir, aquí se les hace entender que, si bien es cierto, los médicos es salvar la vida del paciente, también lo es que cuando ya hay una situación que ya no va a mejorar o que ya no va a tener esa reversibilidad, entonces parar. En un momento necesitan un alto. Por eso, en esta cuestión de la voluntad anticipada, se pretende que a los médicos se les ponga un alto, como a los mismos familiares, que ellos lleven un alto, que tengan un alto como tal, porque de esa manera, pues obviamente ya no se le va a seguir torturando al paciente. Luego, ahora, realmente los legisladores, como pues las propias familias, como nosotros como individuos, debemos de tener un límite. El límite, pues obviamente, es aprender a diferenciar entre la vida sana, digna y con respeto a la prolongación de lo inevitable, es decir, la muerte. ¿Esto por qué se hace? Es por miedo a quedarnos solos, por culpa de no haber hecho más, o por egoísmo de tenerlos con vida, aún sabiendo que no van a mejorar y que sus dolores son cada vez más agudos. Entonces, esto es una cuestión muy difícil, porque pues obviamente lo que queremos es que nuestro paciente mejore. Sin embargo,
tomar una decisión sobre interrumpir su vida, dejar que ella parta, es difícil porque pues obviamente la mayoría de las personas tenemos apegos con las demás personas y obviamente a veces no nos detenemos a pensar si realmente es egoísmo hacia nosotros mismos o si realmente es por querer seguir teniendo una esperanza a algo que sabes que ya se hizo todo lo humanamente posible y ya no hay más que hacer ahora. En ese sentido, bueno, pues obviamente es una cuestión muy difícil para los legisladores poder llegar a una ley adecuada para plantear todas estas soluciones. Luego, existe una infinidad de tratamientos. Ahora bien, en estos tratamientos, algunos, como yo les decía, son clandestinos, otros sí están certificados y obviamente aprobados, pero hay otros que no son solamente clandestinos. Son opciones bastante complejas, son opciones en las que muchas veces por la desesperación de querer salvar la vida pues de nuestro familiar, del paciente o de nuestro familiar, de nuestra persona querida, que se lleva a cabo lo siguiente. Se han llevado a cabo nacimientos, se han llevado a cabo fabricaciones de personas, de individuos obviamente que son bebés al nacer, van creciendo, pero que meramente son una herramienta para alargar la vida de un paciente terminal. Es decir, se fabrica mediante una inseminación, obviamente, como una especie de bebé de probeta, en donde se busca genéticamente, con ayuda de la ciencia, a que no tenga ninguna enfermedad, a que sus cromosomas, sus células madre y todos sus órganos sean viables para trasplantes, ya sea de médula ósea, de algún órgano como es un riñón, como es el hígado, porque se puede donar la mitad de un hígado y el hígado con el tiempo sí se va regenerando, pero hay otros órganos que no. Entonces, en ese sentido, existen estas cuestiones y muchas personas lo llevan a cabo. ¿Cuántas personas han tenido hijos para salvar o alargar la vida de otros hijos? Por eso es importante que mediante esta ley de voluntad anticipada, de eutanasia, de suicidio asistido, se ponga un límite. Lo que trata de hacer el legislador es eso, poner un límite entre los familiares de un paciente, entre el médico y obviamente la apertura a los deseos del paciente. Ahora, también yo les decía, existen tratamientos reconocidos, tratamientos aprobados y que entre ellos pueden ser riesgosos, menos riesgosos y otros que se llaman tratamientos paliativos. Pero para eso, bueno, pues vemos que pues este tema es complejo, es largo. Sin embargo, cuando hablamos de una eutanasia es obviamente acelerar el fallecimiento de una persona. Pero también existe lo contrario a la eutanasia, que es la distanasia. Esta palabra pues viene del griego dis, que es mal, algo mal hecho, y es decir, es lo contrario a la eutanasia. Esta consiste en retrasar, o es el procedimiento que consiste en retrasar la muerte en todo lo posible, por todos los medios disponibles, aunque no haya esperanza alguna de curación. Eso significa infligir al moribundo unos sufrimientos árdidos de los que ya padece, aumentar incluso su dolor, que de todos modos va a llegar esa muerte inevitable. Por tanto,
Aquí en esta cuestión se aplican medidas extraordinarias al paciente, todas aquellas como es una resucitación, como es aplicar procedimientos dolorosos, conectarlo a una alta tecnología o máquinas de alta tecnología para alargar su vida, pero donde ya no va a tener una mejoría. Eso es a lo que se conoce como distanasias, únicamente alargar la vida del paciente aún sabiendo que la muerte va a llegar para ese paciente, y entonces se hace sufrir al paciente. Por eso es que estas leyes ponen un alto para familiares y para médicos en este sentido. Por tanto, pues se han desarrollado nuevas técnicas para enfrentar la muerte, como los padecimientos encaminados a una vida digna y a la culminación de la misma sobre el paciente. Algunos la conocen vulgarmente como la palabra tanatología. Sin embargo, su nombre correcto de esta ciencia, porque es también una ciencia, es ortotanasia. Es decir, esta ciencia lo que hace, permite estudiar las emociones, los sentimientos, los deseos y el acompañamiento de un paciente enfermo crónico degenerativo o terminal, y obviamente de sus familiares y médicos, para acompañarlo en ese proceso y obviamente prepararlos para la partida. Ahora bien, este consiste en todas las medidas encaminadas a mejorar, únicamente ayuda a mejorar la calidad de vida. Este no es un procedimiento más allá de un acompañamiento terapéutico con un especialista o grupo de especialistas dedicados a entender la culminación de la vida, es decir, la muerte de una persona, y cómo preparar a las personas para el fallecimiento, y en ese sentido evitar culpas, evitar enojos y obviamente la sanación de todas estas cuestiones psicológicas y emocionales. Aquí se trata de beneficiar obviamente al enfermo. Se continúa con medidas acompañadas que ayudan a disminuir algunos dolores del paciente o algunas inquietudes del paciente y obviamente de sus familiares. ¿Aquí qué trata? Bueno, pues obviamente hay actividades que se realizan, estudios, pláticas, charlas, que ayuda a que el paciente enfermo terminal obviamente no se presione más por el dolor que está sintiendo, y que de esa manera él puede expresar su voluntad, y también de que los familiares puedan en ese sentido respetar la voluntad. Ahora bien, para la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, adopta que un documento clave para el desarrollo de los ciudadanos y de los cuidados paliativos, y que fue publicado en 1990, la definición propuesta por la Asociación Europea de los Ciudadanos Paliativos, de los cuidados paliativos para las personas terminales, es el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo, el control del dolor y de los otros síntomas y de problemática psicológica, sociales y espirituales primordialmente. Descarta, y aquí, sobre todo, estos cuidados que obviamente solo es para mejorar la calidad de vida del paciente hasta el momento de su fallecimiento. Ahora bien, más adelante la OMS dice que en esta definición son aquellos cuidados paliativos que tienen un enfoque de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades
amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana e impecable y la evaluación y un tratamiento al dolor y a los problemas físicos, psicológicos y espirituales. Es decir, es un grupo de personas o un especialista obviamente dedicado a esta parte de la preparación y acompañamiento de la muerte de un paciente, el que se va a encargar de llevar a cabo cierto tipo de actividades con el mismo paciente, cierto tipo de actividades con los familiares para irlos concientizando en qué momento prepararse, pues obviamente que no sea de una manera tan dolorosa la partida del paciente. También en este sentido, pues obviamente se trata de concientizar al paciente de que pues cuál es la situación real, porque anteriormente o hace años la mayoría de los doctores no informaba al paciente qué tipo de enfermedad o padecimiento tenía. Por tanto, los pacientes fallecían sin saber cuál era su estado de gravidez, cuál era su enfermedad, y obviamente los únicos que lo sabían eran los familiares. Aquí en este sentido, el familiar era el que tomaba la decisión si de informarle o no al paciente cuál era su estado de salud real. Sin embargo, en la actualidad y gracias a la Convención Nacional de los Derechos Humanos, a la Constitución Política, a las leyes que rigen esta parte, como es la Ley General de Salud, esta Ley de Voluntad Anticipada y sus reglamentos, obligan a que el médico informe al paciente cuál es su estado real de salud y el tipo de enfermedad y de tratamientos adecuados para su situación. Luego, en esta situación, los principios base para la aplicación de estos tratamientos consiste, obvio, los tratamientos paliativos, como yo les decía, son aquellos procedimientos en que se les va a dar un acompañamiento de calidad de vida a la persona enferma. Se les va a dar medicamentos o cierto tipo de tratamientos, obviamente acompañado de terapia psicológica con una persona especialista en la materia para que los acompañe. Luego, para que estos principios se lleven a cabo y obviamente los cuidados paliativos se puedan llevar a cabo y puedan ser empleados, deben de tomarse los siguientes puntos. Primero, que proporcionen alivio del dolor y de otros síntomas del paciente. Que afirman que la vida considera a la muerte y que es un proceso normal. Luego, que no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte, que integran los aspectos espirituales y psicológicos. Es decir, se explica que con este tipo de tratamientos no es que va a llegar o más rápido el fallecimiento o se va a alargar, únicamente es un proceso de acompañamiento terapéutico para hacer entender al paciente y a sus familiares cómo irse mentalizando en esta cuestión de cuando el estado de salud de la persona cada vez va más en detrimento, y en este sentido pues obviamente que estos cuidados paliativos no van a funcionar siempre, no es algo absoluto, es algo pues meramente relativo. Luego que van a ofrecer un sistema de soporte que ayudará al paciente y a sus familiares 24 horas los 365 días del año. Que ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los familiares a adaptarse a la enfermedad del paciente y obviamente adaptarse a la idea de que el paciente va a fallecer a raíz de la enfermedad. Luego, que utilizarán un equipo para responder las necesidades de los pacientes y de sus familiares. Que este acompañamiento únicamente ayudará a mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente de sus familiares, pero que la muerte va a llegar para el paciente.
Y bueno, pues básicamente esos son los principios que se deben de tomar en cuenta para que se lleve a cabo lo que se conoce como cuidados paliativos o estos procedimientos. Ahora bien, en este sentido, vamos, en la ley de voluntad anticipada, ya entrando más de lleno a esta parte, se asemeja con un testamento. Yo les decía al inicio del programa que la voluntad anticipada y la última voluntad son distintas. Una se preocupa por los bienes patrimoniales del individuo, y que en este caso va a ser el de cuyos, es decir, el fallecido o la persona que pues obviamente va a morir. Y en la voluntad anticipada sí es una especie de testamento, pero en el que versa un documento público certificado por un notario y que la base de acción es el bienestar y la protección de los derechos de todo individuo en una etapa sana o incluso en una etapa ya de enfermedad crónico-degenerativa o terminal. Aquí en esta voluntad anticipada no van a entrar voluntades en cuanto a cuestiones de bienes patrimoniales. Únicamente el notario tendrá que certificar cómo va a ser el proceder en cierto tratamiento médico a favor del paciente. Luego, cuando hablamos de esta parte de la voluntad anticipada, se refiere que es un conjunto de normativas y un conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida. ¿Por qué me refiero a normativas? Bueno, es un conjunto de normativas porque una vez que son aprobadas y entran en vigor, se convierten en normas y que se deben llevar a cabo. Luego, también es un conjunto de preferencias sobre la decisión de las personas, ya sea en un estado sano o un estado con una enfermedad, y obviamente que va a llegar a la muerte, ¿no? En este sentido, como yo les decía, se decide cuándo está en pleno uso de sus facultades mentales en la anticipación a la posibilidad de que en algún momento en el futuro próximo se encuentre incapacitada para expresar esas preferencias y tomar decisiones por sí misma. Es decir, en la antigüedad no se permitía que el paciente pudiera expresar. Muchas veces los pacientes ya llegan a un punto en que pues, obviamente sus signos vitales van disminuyendo y entran en una especie de shock o de coma en el que ya están dormidos, ya no pueden hablar, ya no pueden expresar, y esta decisión la dejan a los familiares. Entonces, con esta ley de voluntad anticipada, lo que se trata es de que ya sea que una persona esté sana o ya esté enferma y sepa su condición, pueda expresar desde antes cuál es la voluntad de que se cumpla al pie de la letra el momento en el que él quiera dejar estos cuidados o estos tratamientos paliativos, para que únicamente se le dé acompañamiento hasta concluir su vida. En algunos otros aspectos hay leyes que sí permiten que en esta voluntad anticipada el paciente diga, ya que si yo llego a un estado de un accidente, de una enfermedad vegetativa, o que quede cuadrapléjico, que ya no pueda depender de mí mismo, o que tenga que depender de otras personas o de máquinas, por tanto yo decido en qué momento terminar con mi vida, porque es mi voluntad y se va a aplicar en tal fecha, en tal día, en tal mes o en cierto periodo. En algunas leyes se permite que se haga eso, en otras no se permite, únicamente se permite que el paciente renuncie a esos cuidados paliativos. Si bien es cierto, a pesar de que es una voluntad anticipada, puede ser reversible y puede ser irreversible.
Aquí no hay una impugnación como en los testamentos de herencia o en los testamentos de bienes patrimoniales. Aquí no hay una impugnación por parte de un familiar o por parte de una persona que se crea heredera. Aquí en la cuestión de la voluntad anticipada, el mismo paciente, si es que llega a haber un descubrimiento sobre algún tratamiento para la cura de su enfermedad, entonces el paciente podrá hacer reversible esa voluntad, manifestando que tal vez quiere tomar otro tratamiento o alargar su vida. Pero también lo es que puede ser irreversible, porque en tanto el paciente no renuncie a esas decisiones ya tomadas, ni familiares, ni médicos, ni abogados podrá impugnar, ni mucho menos anular, siempre que se cumpla con ciertos requisitos y obviamente se acredite ante el notario que en el momento en que el enfermo o la persona llevó a cabo esta voluntad anticipada, contaba con las facultades mentales más amplias que en derecho corresponde para que él pudiera tomar esa decisión, es decir, que se encontraba en lucidez, que no se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia, de alcohol o de algún alucinógeno, que no tenía alguna discapacidad intelectual de un grado muy avanzado o una cuadriplegia, sino que contaba con esas facultades inalienables a él, en donde él pudiera expresar de alguna manera o hacerse entender ante el notario o el fedatario para que se lleve a cabo este documento y en su momento se lleve a cabo la voluntad que él tiene o esta voluntad anticipada. Ahora, como yo les decía, aquí pues al ser este conjunto de normas y que también es una cuestión de una voluntad o de la toma de decisiones de un paciente, la persona aquí indica cómo quiere que se disponga de su cuerpo, obviamente de su vida, si en algún momento él va a querer ser también donador, si es que algún órgano funciona o no, en qué momento se puede concluir o no con su vida. Les repito, no en todos los estados de la República está legalizada la eutanasia o la muerte por piedad o el suicidio asistido, únicamente la voluntad anticipada. Luego, aquí, al conocer esta parte de la voluntad anticipada, la persona en cuestión pues facilita esta toma de decisiones que va ayudar a que la carga solamente sea de él y no recaiga en familiares o en terceras personas. Ahora, por eso es importante que toda persona, pero especialmente aquellas afectadas por cualquier enfermedad, se tome este tiempo para reflexionar, como yo les decía, de estas preferencias, de estos valores y de estas creencias, para poder tomar una decisión adecuada. Ahora, en el año 2008, en el Distrito Federal o Ciudad de México, se llevó a cabo la aprobación de la ley de voluntad anticipada. Existe un procedimiento jurídico para que una persona elabore su voluntad anticipada en un documento con validez legal. Sin embargo, aquí no está aprobado todavía la aplicación de un procedimiento de eutanasia y de suicidio asistido, únicamente de la voluntad anticipada. Ahora bien, para los pacientes terminales, también ellos tienen derechos. Ahora, en México, los derechos de los pacientes y de enfermos en situación terminal están contenidos en la Ley General de Salud y es importante que lo sepan, porque de esa manera ustedes como pacientes, si están viviendo una situación así o familiares, pueden darle fundamentos a los médicos o incluso ante un juez
para solicitar un permiso y que se aplique la interrupción de algún tratamiento paliativo, o incluso si en su localidad está aprobada esta parte de la eutanasia o del suicidio asistido, mediante resolución, entonces el juez emita esa resolución en la que se permite que se acelere el fallecimiento del enfermo. Ahora bien, en esta Ley General de Salud, bueno, pues lo primero es que pues se busca la mejoría de la salud de los individuos. Ahora, entre los derechos que tienen los pacientes en general, y sobre todo los pacientes terminales, es ingresar a las instituciones de salud cuando requiera una atención médica, es decir, ellos ingresan y los hospitales no pueden negarle la ayuda. 2. Dejar voluntariamente la institución de salud en que fue hospitalizado y confirmar de conformidad a las disposiciones que la Ley General de Salud nos maneja. Luego, recibir un trato digno, respetuoso y profesional por parte del personal médico y obviamente pues de familiares. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su enfermedad. ¿Qué tipo de tratamientos existen y cuáles son los más adecuados para él? Y obviamente si tienen una mejoría o no tienen una mejoría. Luego, dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida. Por eso es que la ley anticipada es lo que trata de que aquí el paciente diga en qué momento quiere o no quiere este tipo de tratamientos paliativos o cuidados paliativos. Y el más importante, renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que se considere extraordinario, como es la resucitación o ser conectado a una vida artificial. Optar por recibir cuidados paliativos en su domicilio particular también. Designar algún familiar o representante legal a una persona de confianza para que en el caso, con el avance de su enfermedad, este esté impedido para expresar su voluntad y el familiar o el representante lo haga en su representación, es decir, que él exprese la voluntad del paciente. Sin embargo, con esta ley lo que se pretende es que ya no sea solamente un decir, sino que exista un documento avalado por un notario y que tenga esa fe pública en la que nadie pueda recurrir a un tribunal intentando anularlo, no impugnarlo, sino anularlo, que es diferente una impugnación a una anulación. Luego, de acuerdo también a esta Ley General de Salud, nos encontramos en su título 8 bis, lo referente a los cuidados paliativos de los enfermos en una situación terminal. Tuvo unas de sus reformas, fueron el 5 de enero del 2009, y bueno, aquí vienen las disposiciones. En estos, bueno, pues en el artículo 166 bis nos dice que tiene por objeto salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal, establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal y dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo. Cuando existe este tipo de tratamientos, ya no hay un tratamiento curativo, ni porque vayas con el santero, ni porque vayas con el brujo, ni porque te vayas a tratamientos raros, o sea, nada. Ya son cuidados que únicamente es para que tengan una especie de calidad de vida, pero que el fallecimiento va a llegar luego. Obviamente, establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo y su situación terminal, para que de esa manera el
especialista no rebase su capacidad médica y respete la voluntad del enfermo. Luego, aquí pues también se nos da unas definiciones en el artículo 166 bis de qué es una enfermedad en estado terminal, qué son los cuidados paliativos y bueno, aquí la enfermedad en estado terminal es el padecimiento reconocido irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en un estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses. Es decir, que aquí ya no hay una reversibilidad y que obviamente ya no se dan más esperanzas de 6 meses de vida. Luego, entre los cuidados básicos, unos son cuidados básicos y otros son cuidados paliativos. Entre los cuidados básicos, pues obviamente es la higiene, la alimentación, como yo les decía, la hidratación del paciente, y luego vienen los cuidados paliativos. Para la Ley General de Salud dice que los cuidados paliativos es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento curativo. Luego, se maneja pues también el control del dolor y nos dicen que pues esto tiene aspectos psicológicos, tiene aspectos sociales, espirituales y obviamente síntomas médicos que deben de controlarse con cierto tipo de medicamentos. En este sentido, pues existen lo que se conoce como medios ordinarios de tratamiento, que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación terminal o para curarlo, o que no haya una cura para el cual la carga grave o desproporcionada de los beneficios se pueden obtener. Y luego posteriormente nos habla de la parte de la muerte natural. Nos establecen que la muerte natural es un proceso de un fallecimiento natural donde un enfermo en situación terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso espiritual, abandona el tratamiento pues obviamente para su fallecimiento. Luego bien, también lo es que, bueno, pues se nos hablan de los derechos de los enfermos en situación terminal, como yo les decía. Aquí pues a los enfermos se les debe de dar el diagnóstico, luego los tratamientos, luego los pros y los contras de los tratamientos, cuánto se espera que tengan de una vida productiva, cómo pudiera ser su calidad de vida, los riesgos de los procedimientos, ya sea experimentales, riesgosos o procedimientos que se están aplicando, y luego, bueno, pues ese cuidado paliativo cuando pues ya no hay una mejoría, y en ese sentido también un acompañamiento terapéutico. Luego, en algunos estados de la República existen leyes que velan por los derechos, como yo les decía, de los enfermos y de todo individuo, de su estado de salud, de sus tratamientos actuales y posteriormente evitar tratamientos excesivos, como yo les decía. Ahora, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Voluntad Anticipada, nos dice que la coordinación especializada es una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Salud en materia de voluntad anticipada. ¿Qué quiere decir? Esta coordinación se hará cargo de cuando se inicia ese proceso para llevar a cabo la elaboración del documento de la voluntad anticipada. Luego, para ella, los cuidados paliativos es un cuidado integral que de manera específica se proporciona a enfermos en etapa terminal, orientados a mantener o a incrementar su calidad de vida en áreas biológicas, psicológicas y sociales, e incluyen las medidas mínimas ordinarias, así como el tratamiento integral del dolor con el apoyo y participación de un equipo interdisciplinario conformado por un personal médico, de enfermería, psicología, trabajo social, de odontología, de rehabilitación y de tanatología, como yo les comentaba. También nos habla pues qué es el documento de voluntad anticipada, qué es un enfermo en etapa terminal y cómo se debe llevar a cabo. Bueno,
El documento de voluntad anticipada, como yo les decía, es un instrumento, ¿sí? Jurídico, que pues obviamente es otorgado ante notario público o fedatario público, que esté avalado y obviamente que esté adscrito a, ahora sí, al Archivo General de Notarías, o en este caso a la Dirección General de Notarías, y obviamente que tenga una capacidad jurídica de ejercicio para que en ese sentido él pueda dar fe de cuáles son las facultades mentales, jurídicas y físicas del paciente, que le va a manifestar la petición libre y consciente sobre su voluntad para que ya no se le aplique tratamientos excesivos o cuidados paliativos. El enfermo en etapa terminal pues es aquel paciente o persona que es un paciente con un diagnóstico sustentado en datos objetivos sobre una enfermedad incurable. Es progresiva y mortal, con un pronóstico de vida inferior a 6 meses. El formato para llevar a cabo el documento de la voluntad anticipada. 1. Que debe de tener un documento de instrucciones de cuidados paliativos previamente, que debió de haber sido autorizado ante la Secretaría. Luego, que el enfermo terminal ante el personal de la salud correspondiente y 2 testigos en él manifieste su voluntad de seguir o no con el tratamiento o la suspensión del tratamiento curativo y obviamente pues paliativo. En este sentido, aquí hay varias leyes y hay reglamentos. Miren, la ley de voluntad anticipada ha tenido varias reformas. Algunos artículos han sido derogados, es decir, quitados, otros han sido adicionados, y luego, para que esta ley se pueda llevar a cabo y se cumpla, se publicó el reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. A partir del 7 de enero del 2008 también. Y bueno, en este sentido, ¿qué pasa? Aquí en este reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada, 1, sí va dirigido a médicos, pero también al paciente y a los familiares. Aquí nos explica cuáles son los pasos adecuados y los pasos principales que se deben de seguir para poder solicitar ante un notario la elaboración de un documento de voluntad anticipada. Primero, bueno, ¿qué pasa? Tienes que acudir al médico, se te tiene que dar un diagnóstico. Tu tratamiento paliativo o tus tratamientos de este tipo de enfermedades tienen que haber sido con un lapso mayor a 2 años, es decir, que por lo menos tengas 2 años con esta enfermedad. Luego, después de eso, que tienes que llevar pues tu diagnóstico, tus recetas, tus tratamientos, la hoja de los cuidados paliativos que se te estaban dando, y en ese sentido el notario pues te va a dar a llenar una solicitud. Esa solicitud te va a pedir los datos, ¿no? Tus generales, que es nombre, edad, dónde vives, etcétera, ¿no? Luego te va a decir, bueno, explícame o dame los antecedentes de por qué quieres llevar a cabo esta voluntad. Si tú eres una persona sana, lo puedes hacer manifestando que en el momento en que tengas un accidente o se te presente una enfermedad, se lleve a cabo. Luego, tienes que nombrar a una persona que sea tu representante. Puede ser un familiar o puede ser un abogado contratado por ti, para que él en su momento entregue ese documento oficial ante el personal de la salud, para que entonces se lleve a cabo esa voluntad o esa decisión que tú tomaste y que nadie pueda anularla. Esto es importante que lo sepan, tiene que ser ante un notario público o fedatario público, es decir, ante un notario o un corredor que pertenezca a una notaría. Si tú no lo haces así, no va a ser válido y obviamente se te van a dar más tratamientos. Luego, después de eso,
¿Qué va a pasar? Tienes que ir acompañado de 2 testigos, es decir, esos 2 testigos pues van a comparecer, obviamente, se les van a pedir sus datos, van a afirmar de que tú te encontrabas con todas tus capacidades, que nadie te obligó a tomar esa decisión y que van a dar fe de que quién es la persona a la que tú estás designando como tu representante. Luego, después de eso, va a pasar a una firma, lo va a firmar el notario, lo van a estudiar, después se te va a proporcionar una copia de ese mismo documento y uno va a quedar ante la notaría guardado, otro se va al archivo general de notarías porque pues debe de quedar ese antecedente registrado y otro se te va a entregar a ti. Cuando llegue el momento de que los médicos pues ya no te puedan o ya no se les dé autorización de este tipo de tratamientos, en este sentido, ¿qué hace tu representante? Presenta el documento ante el médico o ante el personal de la salud y obviamente de tus familiares, y lo que va a pasar es lo siguiente. Eso lo van a pasar a un consejo técnico, un consejo médico de ese hospital para que estén enterados todos los titulares y obviamente los médicos de guardia y las enfermeras, y se les va a tener por avisado de que en esa voluntad tú decidiste abandonar ese tipo de tratamientos paliativos o que en su defecto se te proporcione ciertos medicamentos únicamente para controlar ese dolor, o si bien es en un lugar o en un hospital, en una localidad donde sí esté legalizada la eutanasia o el suicidio asistido, porque son diferentes, se te puedan a ti como paciente o a tu familiar se le alleguen de esos medicamentos, pues obviamente para acelerar su fallecimiento. ¿Ok? Por eso es que este reglamento es muy importante que sí sepan que existe y obviamente viene con un procedimiento, es decir, no vas a llegar y vas a decir, aquí está el testamento y ya no le hagan nada. Obviamente los médicos van a empezar a darle las atenciones, sin embargo, hay otro tipo de medidas extraordinarias que obviamente ya no se le van a poder administrar hasta que llegue el momento del fallecimiento. En algunas otras circunstancias te preguntan, bueno, ¿va a querer que se le resucite, sí o no? Desafortunadamente hasta la actualidad esa es una situación que estés de acuerdo o no estés de acuerdo como familiar o como paciente, pues ellos te resucitan 1, 2, 3 veces hasta que tu cuerpo aguante, pero muchas ocasiones, entre tantas resucitaciones, también se revienta la parte de la placa torácica y eso hace que pues, tu corazón y tus pulmones se presionen y pues viene un paro cardiorrespiratorio. Entonces, para eso son este tipo de documentos y de voluntad anticipada. Luego, aquí hay datos interesantes, ya voy a terminar. Y encontramos la ley protectora de la dignidad del enfermo terminal para el estado de Coahuila. En aquí también pues nos habla del respeto a la dignidad del paciente, de los familiares, luego también de cómo llevar a cabo este tipo de voluntades, a dónde hay que acudir, cuál es la medicina paliativa, que para ellos es un estudio y un manejo de pacientes con enfermedad terminal y cuyo objetivo es conseguir la mejor calidad de vida posible hasta su muerte. Luego nos dice que la ortotanaxia es la defensa del derecho a morir dignamente del paciente y luego nos da esta definición, pues obviamente de que es un enfermo terminal, cuáles son los casos especiales, cuando hay una incapacidad en que el paciente terminal pueda expresar su idea y obviamente que esto queda a cargo del familiar o del representante legal. Luego, pues obviamente nos habla de cómo formalizar esa voluntad anticipada que es ante notario, como yo les comentaba. Y aquí, en esta ley, no nos habla
de si está legalizada o no la eutanasia y el suicidio asistido. Aquí no está legalizada como tal, aquí únicamente es esa voluntad. Y aquí otra les voy a arrojar otros datos súper importantes para que ustedes lo sepan. Luego nos encontramos con otra ley que es la ley de voluntad anticipada también, pero esta es para el estado de Aguascalientes. Aquí en el estado de Aguascalientes pues también nos habla de cuáles son las leyes que lo rigen, que es el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, obviamente la Ley General de Salud, pues obviamente estas leyes de voluntad anticipada, nos dice cuál es la legislación penal. Y aquí hay una cuestión, nos habla sobre medidas mínimas y obviamente pues sobre los cuidados paliativos del paciente. También, bueno, pues los requisitos de la voluntad anticipada, como yo les decía, que tenga una capacidad de ejercicio, que sea mayor de edad, que nombre a un familiar o a un representante, que se presente con 2 testigos. Obviamente cada uno de ellos deberá llevar su identificación oficial con la que se van a identificar, van a firmar, se les van a entregar pues obviamente un tanto al enfermo, otro tanto se queda, o una copia se queda ante la notaría y otro se va al Archivo General de Notarías. Luego también nos habla quiénes no pueden ser testigos, es decir, que no pueden ser testigos menores de 18 años o incapaces declarados judicialmente, es decir, que puedan tener algún tipo de discapacidad intelectual y que en ese sentido médicamente y jurídicamente esté declarado que necesitan un tutor. Luego, aquí también pues nos habla de que en este sentido el representante de la persona para llevar a cabo lo que ordena la voluntad anticipada, pues obviamente su única función es esa, ¿no? Luego de aquí nos habla de la nulidad y la revocación de esta voluntad anticipada, como yo les decía, cuando el mismo enfermo decida volver a retomar su tratamiento, tiene que dejarlo por escrito para que se nulifique y obviamente ya no tenga un ejercicio jurídico este documento. Y luego encontramos la Ley Estatal de Derechos de las Personas en Fase Terminal. Este decreto es el 807 y bueno, aquí en esta ley también nos habla de cuáles son los cuidados básicos, de los cuidados paliativos. Y aquí, dato interesante, nos habla de la eutanasia. Dice, acción u omisión que para evitar el sufrimiento de un paciente acelera su muerte con su consentimiento y sin él. En esta ley estatal nos da entrada a que aquí el paciente puede, en este sentido, pedir la eutanasia, en qué momento se le aplique la eutanasia e incluso el suicidio asistido. Con esta ley, pues obviamente sí permite que el enfermo pueda decidir por sí mismo, y esto únicamente es en el estado de San Luis Potosí. Es decir, si quieren que se le aplique una eutanasia y un suicidio asistido al enfermo terminal, pueden acudir pues obviamente a esta localidad estudiando bien esta legislación, como yo les comentaba, que son los derechos de los pacientes, y en este sentido para que allá les puedan aplicar este tipo de procedimientos y obviamente que el enfermo deje de sufrir en este sentido. Luego, ya con esto, miren, ya para terminar, pues estos son los derechos de los pacientes terminales, y obviamente
Esto es de lo que trata la ley anticipada. No en todos los lugares, en todos los estados del territorio nacional está aprobada la eutanasia ni el suicidio asistido, pero en algunos otros sí. Ahora bien, también lo es. ¿Qué pasa cuando tu enfermo es un menor de edad? Y como él obviamente no tiene la capacidad jurídica completa, quien puede ser su representante para una voluntad anticipada son los padres o los tutores, o un representante legal que pueda ser nombrado por el mismo juez o el DIF, o en su defecto por algún familiar que sea el tutor de los menores. ¿Cómo se hace? Bueno, se presenta el acta de nacimiento del menor, su CURP, la identificación oficial de los tutores, que sean mayores de edad, obviamente los tutores, los que van a pedir pues la voluntad anticipada como representantes del menor, obviamente van a llevar a 2 testigos también. Pueden ellos nombrar a alguno de esos mismos tutores como representante, o bien nombrar a otra persona que sea otro familiar o un abogado como el representante para que se lleve a cabo la voluntad anticipada, o en su momento se lleve a cabo el procedimiento de la eutanasia o del suicidio asistido. En menores de edad no está legalizado ni está permitido el suicidio asistido, es decir, para que se lleve a cabo un suicidio asistido tiene que ser una persona que cuente con la mayoría de edad, es decir, con los 18 años cumplidos, porque recordemos que el suicidio asistido es que tú como personal de la salud le vas a llegar del medicamento, los medicamentos, para que el paciente sea quien los aplique personalmente para concluir con su vida, es decir, para que pueda fallecer, y tú como personal de la salud únicamente vas a certificar el fallecimiento del paciente, que es distinto a la eutanasia. La eutanasia sí es un procedimiento que el médico, los enfermeros o el personal de la salud especializado tiene que llevar a cabo. Entonces, bueno, de esto se diferencia, y la voluntad anticipada es principalmente para que tú puedas dejar por escrito en qué momento quieres dejar los cuidados paliativos o tratamientos paliativos, y en qué momento quieres retomarlos, y en algunos lugares en qué momento quieras concluir con tu vida. Otros, cuando yo les comentaba esto, cuando tu paciente terminal, pues obviamente tienes la esperanza de que mejore. Se han dado casos, como yo les decía, de personas que tienen hijos, y esos hijos los utilizan como un medio de refacciones para sanar al hijo enfermo. ¿Qué pueden hacer? Los hijos que son utilizados como herramienta para la salud del enfermo pueden emanciparse de manera médica, es decir, la emancipación únicamente es que ellos tomarán las decisiones propias de su cuerpo y de su salud en cuestión de salud reproductiva y de salud como tal. No se les va a permitir a los padres que tomen decisiones por el cuerpo de su hijo. Esto para que obviamente ya no sea utilizado como conejillo de indias. Sí se puede. También esto se hace cuando el paciente terminal ya está muy cansado, y obviamente es una manera de presionar también el enfermo terminal, de presionar para que los familiares ya lo dejen partir. Es un tema complejo, es un tema delicado. Yo aquí no pretendo incitar a nadie, es una reflexión que cada uno tiene que hacer en su vida, y pensar realmente en qué momento es el más adecuado para dejar partir a nuestro ser querido, y respetar la decisión que tome él de si querer o no querer tomar algún
tratamiento paliativo o algún tratamiento y en qué momento dar por concluida con su vida, es decir, que se acelere su fallecimiento a raíz de una enfermedad crónico-degenerativa y terminal. Espero pues les haya gustado, los que fueron, los que vinieron, pues muchas gracias. La repetición va a estar pues ya más al ratito directamente en el canal de YouTube para todos ustedes. Pues prácticamente las 2 horas traté de resumirlo, pero pues aún así sí es una investigación bastante larga. Espero que les haya gustado mucho. Pues yo les cambio un poquito la temática, era otro tema, pero pues me han pedido este tema, querían conocer sobre la ley de la voluntad anticipada. Así que bueno, pues ya se los di, muchas gracias. Si quieren otro tema, pues ya saben que voy a estar haciendo encuestas ahora sí en el muro de Fiat Justitia per Humanis para los que quieran participar o mandarme un inbox o en comentarios o algo, con gusto. El tema que quieran que se trate se investiga y con mucho gusto se los llevo a ustedes. Así que pues muchísimas gracias. Yo espero ya en lo pronto traerles el tema de la Divina Comedia, de la virtud al vicio y del vicio a la virtud, porque pues es bastante interesante. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me voy a ir despidiendo con esta cancioncita que es de Kenny y los Eléctricos. Se titula Sé que te voy a extrañar. También habla de esta parte de cómo dejar partir a una persona. Es difícil, es muy difícil, pero pues a todos nos llega. La muerte nos va a llegar a todos de una o de otra manera. Hay que aprender a vivir la vida de la mejor manera. Y hay que respetar la decisión de nuestro enfermo, de nuestros familiares enfermos, de si quieren o no quieren un tratamiento y en qué momento llevar a cabo una eutanasia, un suicidio asistido o una voluntad anticipada. Porque al final de cuentas quien sufre es el paciente. Y nosotros sufrimos con él, pero el que pasa las travesías de la enfermedad y el dolor es él, no nosotros, es él. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, espero les guste esta cancioncita. Saludos para todos. A ver si ahora sí me sale mi corazón aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Mucho amor, cuídense mucho porque esto se puede poner peor con esta Semana Santa y las vacaciones. Cuídense mucho, cubreboca, careta, si no tienen que salir no salgan, si hay que trabajar pues ni modo. Así que pues muchas gracias a todos ustedes, de verdad, yo los quiero mucho, muchos abrazos. Larga vida y pues que la fuerza los acompañe a todos ustedes. Muchísimas gracias, besos de amor, chocolate y ron. Yo los espero el siguiente lunes con otro programa más de Aequitas y Justitia per Humanis. Ya les debo por ahí 2 o 3 programitas y ya más al ratito subo la encuesta en Fiat Justitia per Humanis sobre qué temática quieren que se hable o qué tema quieren que se lleve a cabo. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Bye.